Ya, sí. Belleza. Ya. El tema de hoy día es infecciones del tracto urinario. ¿Alguien puede leer las competencias, por favor? Identifica la microbiota de la uretra anterior, identifica los microorganismos productores de infecciones urinarias, describe las condiciones de toma de muestras de orina para urocultivo en todos los pacientes y describe el procedimiento de urocultivo en sus diferentes fases. Conocer e interpretar los diferentes pasos de un urocultivo. Muchas gracias, ¿no? Aquí hay algo que mencionan que es bastante importante, ¿ya? Ustedes como médicos tienen que saber describir las condiciones de toma de muestra, ¿ya? Pero vamos a esperar su ¿ya? Ustedes como médicos, lo más importante que tienen que saber es describir las condiciones de toma de muestra. En una neumonía, ¿cuál va a ser el cultivo que tienen que pedir? Hola. En una neumonía, ¿qué cultivo de qué piden? Cultivo de esputo. Perfecto, ¿no? En la neumonía pedimos cultivo de esputo. Entonces, en pacientes que están botando esputo o flema, uno tiene que decirles, usted tiene que agarrar y tiene que botar una flema, tiene que salir verdoso, ¿ya? ¿Por qué? Hay pacientes que a veces no entienden bien las indicaciones. Ustedes tienen que ser claros en eso, ¿ya? Ustedes tienen que agarrar y ser bien claros. Tienen que decirle, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que botar una flema, tiene que salir verde, ¿ya? Lo mismo pasa en la toma de muestra para el urocultivo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ser bastante, poco ambiguos tienen que ser exactos, ¿ya? Vamos a repasar un poco la anatomía. Tenemos que las vías urinarias se van a dividir en dos, ¿ya? Tenemos las vías urinarias altas y las vías urinarias bajas, ¿ya? Las vías urinarias altas tenemos al riñón, tenemos aquí a la pelvis renal, luego conecta con los uréteres y llega hasta la vejiga, ¿ya? Todo esto es la vía urinaria superior. La vía urinaria inferior comprende lo que es la vejiga, sigue la uretra y hasta llegar al exterior, ¿no ven? La función del riñón es de filtrar la sangre. Entonces, las infecciones del tracto urinaria es algo que se va a vivir toda la vida. A mí me ha dado una infección del tracto urinaria y es horrible. Ahorita vamos a ver los síntomas, ¿ya? Tenemos lo que es la cistitis. La cistitis es la inflamación de la vejiga, ¿ya? Se caracteriza por tener un síndrome miccional. Aquí el paciente va a tener polaquiuria, disuria. ¿Qué es polaquiuria? ¿Alguien sabe? Frecuencia al orinar y orinar poquito en cada micción. ¿Ya? La pola viene de varios, Iura viene de orinar. Entonces, esa es el aumento del número de micciones, que es la disuria. Dolor al orinar. Exactamente, ¿ya? Yo lo he vivido y es algo feo, es un dolor, es un ardor al orinar, es horrible, ¿ya? Luego tenemos tenesmo vesical, que son las ganas de orinar, pero al ir a orinar no sale orín, ¿ya? Son ganas, uno tiene así unas ganas fuertes de orinar, intenta orinar y no sale ni una sola gota. Y por último, urgencia miccional. Estos pacientes no se pueden aguantar las ganas, no se pueden, están desesperados, ¿ya? En lo que es la cistitis, generalmente no presenta fiebre, ¿ya? ¿Puede presentar fiebre? Sí, pero no es lo más cotidiano, ¿ya? Luego tenemos la uretritis, la inflamación de la uretra, ¿ya? Estos pacientes que presentan uretritis también pueden presentar lo que es el síndrome miccional. El síndrome miccional son todos estos síntomas: polaquiuria, disuria, tenesmo vesical y urgencia miccional, ¿ya? La uretritis, la inflamación de la uretra, igual presentan
estos síntomas, ¿ya? Pero la uretritis va más enfocada a las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? ¿Se entendió? Y para diferenciar la UCI en la clínica. La clínica va a ser muy parecida, la verdad. De hecho, es muy raro que estas dos patologías, es que ahorita estamos en infecciones del tracto urinario, ¿ya? Estas dos generalmente no se suelen presentar separadas, ¿ya? Generalmente vienen casi juntas, ¿ya? Porque tenemos aquí la uretra, ¿qué sigue arriba de la uretra? A la vejiga. Entonces, por continuidad, la inflamación se extiende. Los síntomas son parecidos, ¿ya? Lo que sí se puede diferenciar es la uretritis por una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? La uretritis va más relacionada a la enfermedad de transmisión sexual que a la. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Perfecto. Tenemos también la prostatitis, ya es la inflamación de la próstata. Aquí puede presentar fiebre, ardor, disuria, ¿no? Igual incluso puede tener polaquiuria, pero aquí tiene algo característico. En la prostatitis el paciente tiene un dolor perineal, ¿ya? De hecho, no es tanto un dolor. El paciente le va a decir como que siente pesado debajo de los testículos, le va a decir, ¿ya? Porque el dolor perineal. Aquí tenemos lo que es la vejiga, aquí tenemos la uretra y aquí está la próstata, ¿ya? Por continuidad, aquí está el recto. Bueno, soy malo dibujando. Entonces, toda esta zona es la zona perineal. Entonces, como está inflamado, el paciente tiene un dolor, una sensación de pesadez, le arde al orinar y tiene problemas para orinar, ¿ya? Esta prostatitis también se da en pacientes que tienen HPV. ¿Saben lo que es HPV? Virus del papiloma humano. No. Es hiperplasia prostática benigna, ¿ya? Es el aumento del número de células de la próstata, ¿ya? Ya vamos a hablar de eso. Tenemos la pielonefritis, ¿ya? La pielonefritis es la inflamación de la pelvis renal y del riñón, ¿ya? Por lógica, el dolor ya no va a ser tanto en la zona inferior, va a ser en la zona lumbar, ¿ya? Puede ser de uno o de dos, puede ser de uno o de los dos riñones, ¿ya? Aquí la clínica es diferente y aquí los síntomas son otros. El paciente va a tener una fiebre muy marcada, escalofríos, náuseas, vómitos. Ustedes cuando vean un paciente con pielonefritis, lo van a ver temblando, lo van a ver pálido, los ojos, o sea, el contorno de los ojos medio rojos, probablemente no duerma bien, el paciente tiene vómitos, es como si estuviera resfriado, ¿ya? Pero la clínica nos indica que va a tener dolor en la zona lumbar. ¿Se entendió hasta el momento? ¿Todo tranquilo? Sí, Oxy. Ya. Entonces, si lo dividimos así, las infecciones de la vía urinaria inferior van a tener el síndrome miccional, ¿no? Polaquiuria, disuria, tenesmo vesical y urgencia miccional. En cambio, las infecciones de la vía alta, ya sea de la pelvis renal o del riñón, van a presentar escalofríos, fiebre, sudoración, náuseas y vómitos, ¿ya? Por eso hay que dividirlo de esta manera. Tenemos también la bacteriuria asintomática, ¿ya? En estos casos, el paciente se le hace un urocultivo, un urocultivo y va a salir positivo, pero el paciente no presenta síntomas, ¿ya? Ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, hay ciertos factores. Ya hay ciertos factores de riesgos, ¿ya? ¿Por qué las mujeres y las niñas tienen más riesgo de sufrir ictus? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué?
Porque creo que los orificios están más cerca. Claro, los orificios están más cerca, pero ¿qué orificios? Tenemos El de la uretra, el orificio vaginal y el del ano. exactamente, ¿no? Tienen mayor están más cerca, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, aquí es un dibujo chiquitito, ven este puntito aquí, está la uretra, esto es la vagina, y aquí por atrás estaría el ano, ¿no ven? Entonces, por continuidad, las bacterias del ano pueden agarrar y pasar y producir una infección del tracto urinaria, ¿ya? Más que nada sucede en niñas que tienen mala higiene, ¿ya? Hay algunas niñas que no se les enseña bien cómo limpiarse después de hacer popó. Entonces estas niñas agarran, se limpian de atrás hacia adelante y todas las bacterias que colonizan el intestino van a pasar hacia la uretra y van a ascender y van a producir cistitis, ¿ya? Otra cosa de por qué las mujeres y las niñas también tienen mayor riesgo es por la distancia de la uretra, ¿ya? La uretra de las mujeres es más corta, por lo tanto, las bacterias tienen mayor posibilidad de poder subir más rápido, ¿ya? Otros factores, la uretra femenina es más corta y está más cerca del ano, facilitando la entrada de bacterias. Otros factores, por ejemplo, una infección urinaria previa, ¿no? Pacientes que generalmente son promiscuos o tienen mala higiene, actividad sexual, cambios en la flora debido a una disbiosis. Por ejemplo, el uso de espermicidas, este método anticonceptivo, causa una disbiosis, mata bacterias y puede predisponer a una infección del tracto urinario, ¿ya? El embarazo, como tal, porque llega a comprimir la vejiga y tiene mayor continuidad, más difícil el aseo y demás. La edad, ¿ya? La edad, ¿por qué? Porque estos pacientes primero tienen su sistema inmunológico bajo, ¿ya? Generalmente están en mayor reposo, ¿ya? La incontinencia urinaria o tener una sonda también son graves factores de riesgo. Esto más que nada en pacientes que están hospitalizados, ¿no? Las sondas, ¿ya? Esos pacientes que están hospitalizados, a veces al momento de colocarle la sonda, no tienen mucho cuidado, no realizan la antisepsia adecuada. Entonces, agarran, a veces lo hacen con la mano desnuda y llegan a meter bacterias adentro. Y generalmente son pacientes que están inmunodeprimidos, ¿no? La incontinencia urinaria, bueno, sí sería más que nada la obstrucción urinaria, ¿ya? En pacientes que no orinan mucho, o sea, que tienen una obstrucción, ya sea de la próstata, de la uretra, en estos pacientes la orina se acumula en la vejiga, ¿ya? Y eso predispone a que las bacterias puedan subir, tengan más tiempo para poder subir y poder colonizar, ¿ya? Y sobre todo limpiarse desde atrás hacia adelante. ¿Se entendió esta parte? De los factores de riesgo de las infecciones del tracto urinario. Sí, Auxi. Perfecto. ¿Ya? Los síntomas de la cistitis o infección vesical también incluyen una orina turbia, una orina con un olor fétido, ¿no? También pueden tener sangre. ¿Cómo se llama la sangre en la orina? ¿Alguien sabe? Maturia. Hematuria, ¿no? Perfecto. ¿Y la presencia de pus en la sangre? ¿Cómo creen que se llama? Piuria. ¿En la sangre? Piuria. ¿Ya? Bueno, más que nada leucocitos o pus en la sangre, ¿ya? En algunas personas fiebre, pero no es muy marcado. El paciente va a tener disuria, dolor o ardor al orinar, incluso puede llegar a tener calambres y tiene una necesidad de orinar urgente. No pueden aguantar, es muy doloroso, ¿ya? En estos pacientes que no se tratan infección vesical, suele avanzar y subir, ¿ya? Por continuidad tenemos la vejiga, sube por los uréteres y llegan a los riñones, ¿ya? Los síntomas en lo que es la pielonefritis, la infección de la pelvis renal y del riñón, son diferentes. Aquí el paciente tiene escalofríos, fatiga, indisposición, aquí tiene una fiebre muy marcada, tiene dolor en el dolor lumbar, ¿no? Tiene la piel roja, como les dije, náuseas, vómitos, es un dolor muy fuerte,
¿ya? Para nosotros poder comprobar que hay una afección a nivel renal, tenemos que realizar lo que es el signo de Giordano, ¿ya? Con el borde interno de la mano, con el borde cubital, se da unos ligeros topes en la región, en la región lumbar, unos pequeños golpes, ¿ya? Y el paciente va a presentar molestia, dolor al más mínimo contacto, ¿ya? Ahora, el signo de Giordano no nos dice el paciente tiene una pielonefritis, nos indica que el paciente tiene una afectación a nivel renal, ¿ya? El signo de Giordano también sale positivo cuando hay cálculos renales, cuando hay piedras en los riñones, ¿ya? Pero por la clínica uno se puede guiar más. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Sí, Auxi. Ya, perfecto. En paciente que sospecho de pielonefritis, ¿qué voy a hacer? El signo de Jordan. Eso. ¿En qué consiste? En la presión en el borde, o sea, hacer presión con el borde de la mano en la parte lumbar, altura de la región lumbar. Exactamente, ¿no? También puede dar positivo en presencia de cálculos, esto es importante, ¿ya? Entonces vamos a realizar el cuestionario. ¿Cuál es la flora normal de la orina? Es estéril. Estéril. Estéril, ¿ya? Tenemos que hay los microorganismos uropatógenos que pueden producir cistitis, pielonefritis. El más común de todos es Escherichia coli, también otros bacilos gram negativos como Klebsiella, Acinetobacter. Hoy día vieron Pseudomonas, ¿no? Entre los cocos gram positivos tenemos el Staphylococcus epidermidis, el Saprophyticus, que es el que más nos interesa, que produce infecciones del tracto urinario en mujeres en edad reproductiva, ¿ya? Excepto la uretra anterior, que puede estar colonizada por la flora normal de la piel, podemos encontrar en la orina de individuos sanos microorganismos saprófitos. ¿Qué nos dice esto? Que hay ciertas bacterias que podemos encontrar en la orina, pero que estas se encuentran en la uretra anterior, ¿ya? Más que nada, algo más que nada en los hombres, ¿ya? Que tienen la uretra más larga. La uretra anterior, por continuidad con la piel, estas bacterias colonizan la región anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Viene la orina y la orina al momento de salir va a expulsar a esos microorganismos y estos se pueden llegar a encontrar en la orina, en individuos sanos, ¿ya? Vamos a ver el sistema urinario. Ya les dije las dos diferencias. ¿Cuáles eran las diferencias entre el aparato urinario cuáles son las diferencias entre el aparato urinario del hombre y de la mujer? El tamaño de la uretra. Exactamente, ¿no? La mujer tiene la uretra más corta, ¿ya? También cabe recalcar que, por ejemplo, el aparato genital del hombre se une al aparato urinario, ¿ya? En cambio, en la mujer son dos aparatos completamente separados, ¿ya? También eso es algo que ver. Y la presencia del hombre de la próstata. Longitud de la uretra y también cabe recalcar la distancia entre el ano y el meato urinario, ¿ya? Porque aquí estaría el ano. La distancia es más corta, en cambio del hombre sería del ano, recorrer todo el pene y recién llegar a la uretra, ¿ya? ¿Cómo se llama el procedimiento bacteriológico para la investigación de una infección urinaria? Urocultivo. Exactamente, el urocultivo. ¿Y cuál es la muestra? La orina. Exactamente, ¿no? Se recomienda tomar de 10 mililitros un mínimo de 3 a 5 mililitros, ¿ya? Esto igual es algo que ustedes tienen que especificar a sus pacientes. Tienen que decirle que unos 10 mililitros, no le van a decir 10 mililitros, tienen que decirle hasta la mitad del botecito, no menos de esta cantidad, tienen que aclararle, ¿ya? Aquí tenemos las formas en las que se puede agarrar y recolectar la orina, ¿no? En los neonatos se puede recolectar en una bolsa colectora. También en un neonato se puede realizar lo que es la punción suprapúbica. También en personas que están postradas y camas se realiza la punción suprapúbica. Y por la sonda vesical, ¿ya? La doctora les explicó en clase que no se debe tomar de la bolsa colectora. ¿Pero por qué no se debe tomar de la bolsa colectora? Porque está contaminada. Está contaminada, ¿no ve?
Puede que haya pasado alguna que otra bacteria por la orina y esta bacteria aquí se va a reproducir. Y si tomamos la muestra, nos puede dar un falso positivo, ¿ya? La muestra se tiene que tomar de acá, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto de aquí. Yo quiero que ustedes sepan, es bien importante. Ustedes tienen que ser bien claros con sus pacientes, ¿ya? Porque hay muchas confusiones y esas confusiones llegan a malos resultados. Malos resultados o mal diagnóstico, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento previo a realizar antes de un urocultivo? ¿Alguien sabe? El lavado El genital. lavado genital. Exactamente, tiene que haber un lavado genital con agua y con jabón. ¿Pero para qué vas a realizar un lavado genital? ¿Por qué? Para evitar contaminación. Contaminación. ¿En qué parte puede haber contaminación? En el hombre. ¿En qué parte puede haber contaminación? En el hombre puede haber contaminación en el prepucio, ¿ya? En los hombres que no están circuncidados, tienen ellos el prepucio, ¿ya? Y el prepucio tiene bacterias, ¿ya? Entonces, al momento de orinar, hay algunos hombres que no se retiran el prepucio. Entonces, por eso es bueno realizar una buena higiene, ¿ya? En las mujeres, por los labios mayores están cubriendo parte de la uretra. Entonces, el chorro de la orina, al momento de salir, puede llegar a arrastrar algunas bacterias que estén colonizando la piel, ¿ya? Por eso se debe realizar un lavado genital, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Hola? ¿Tienes alguna Sí, pregunta? sí. Ya, sí. Perfecto. ¿Qué momento del día se debe realizar la recolección de la muestra de orina? La primera orina de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué la Porque primera? estamos concentrados. Eso, está más concentrada, ¿no? Durante toda la noche las bacterias se han ido reproduciendo, ¿ya? Esto de aquí igual sirve para lo que son las pruebas de embarazo, por la misma razón, porque la hormona gonadotropina crónica humana también se concentra en la orina, ¿ya? ¿Qué es un falso positivo? Cuando hay crecimiento de las bacterias, pero no hay clínica. Exactamente, ¿no? Cuando el paciente está tranquilo y el resultado da que él tiene una infección. ¿Por qué sucede? Porque la muestra está Contaminación de la contaminada. orina, omega 6. Eso, ¿no ve? Ya les expliqué de dónde nace la contaminación. ¿Qué es un falso negativo? Que el paciente sí tiene clínica, pero en los resultados dicen que no hay crecimiento de ningún tipo de bacteria. No hay crecimiento de bacterias, ¿no? Entonces, ¿cuándo sucede eso? Capaz, puede ser cuando hay uso de antibióticos, que haya usado el paciente antibiótico. Eso, cuando el paciente haya usado algún antibióticos o que haya sido incluso un error de laboratorio. No, es por eso que ustedes tienen que tener en claro que la clínica va por encima de todo, ¿ya? El médico tiene que basarse gran parte en lo que es la clínica, ¿ya? Los exámenes complementarios, como dice su nombre, vienen para complementar la clínica que el médico hizo, ¿ya? Entonces, hemos visto que el procedimiento previo es el lavado de los genitales para no contaminar la muestra, ya saben de dónde no contaminar. La primera orina del día para asegurarnos que las bacterias, para que las bacterias se concentren, ¿no ve? Falso positivo es cuando el paciente no tiene clínica, pero hay crecimiento de bacterias. Y esto sucede cuando la muestra está contaminada. Falso negativo significa que el paciente tiene clínica, pero no hay crecimientos en el cultivo. Y eso sucede cuando hubo uso de antibióticos. Puede haber mil causas, mil causas, ¿ya? Las técnicas de obtención de muestra de cultivo, la sonda vesical, ya vimos que no es de la bolsa colectora. Voy a mostrar. Esto de acá que ven aquí es la bolsa colectora, tiene que ser de la sonda vesical, ¿ya? La punción suprapúbica. La punción suprapúbica es una muestra extremadamente estéril, ¿ya? Es extremadamente estéril, ¿ya? Es un método bastante... En la sonda vesical puede haber un poco de contaminación, en la espontánea también puede haber, pero en la punción suprapúbica no. En los lactantes se utiliza una bolsa colectora, ¿ya? Entonces, el procedimiento que
que asegura la obtención de una muestra de orina completamente estéril y que se practica alguna vez en niños es la punción suprapúbica, ¿ya? Pero es en ciertos casos en los que se tiene que tomar. Entonces, yo voy a mandar la muestra al cultivo, ¿ya? Y lo que a ustedes como médicos les va a llegar va a ser esto de acá. Tenemos dos tablas que ustedes tienen que saber, ¿ya? El número de colonias, el promedio que crecen y la cantidad de bacterias por mililitro, ¿ya? Aquí vamos a tener unos rangos. De 10.000 a 15.000 bacterias es contaminación, ¿ya? De 42.000 a 75.000 bacterias es dudoso y de 80.000 a 100.000 es infección, ¿ya? Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. Llega su paciente, tiene toda la clínica de una infección urinaria y sale el resultado dudoso. ¿Qué van a hacer? ¿Hola? Que vuelva a repetir el análisis. Ya, es una opción que vuelva a repetir el análisis, pero ustedes tienen que saber dirigirse por la clínica. Ya, su paciente tiene todos los síntomas de una infección urinaria, ustedes saben, reconocen cómo está la infección urinaria y sale que tiene 75.000, ustedes tienen que tratarlo como una infección urinaria, ¿ya? O sería el caso contrario que salgan 10.000 bacterias o que salgan menos de 10.000 bacterias, ¿ya? Ahora les voy a mostrar lo que a ustedes les va a llegar. ¿Todos pueden ver? ¿Hola? ¿Se ve? Sí. Así se ve. Esta es una muestra de un urocultivo. Ya podemos ver leucocitos, vemos más de 100 por campo, es una infección. Hematíes, glóbulos rojos, más de 100 por campo. ¿Qué me indica eso? Los hematíes, más de 100 por campo. ¿Hay presencia de sangre? Presencia de sangre en la orina. Ya, médicamente hablando, Hematuria. Hematuria. hematuria, ¿no? Células epiteliales escasas, nos indica que es una buena muestra. La tinción de Gram nos da bacilos Gram negativos. Miren aquí, esto es importante lo que les dije, recuento de colonias. Más de 100.000 bacterias por mililitro de orina, ¿ya? Aquí se identifica el principal causante de las infecciones urinarias, lo que es la Escherichia coli. Y vean esto, bacteria productora de ble. ¿Se acuerdan de ese tema? Sí. Ya, hasta que las bacterias ble, ¿hasta qué cefalosporinas tienen resistencia? Hasta la Hasta la cuarta. Cuarta generación. hasta la Cuarta cuarta generación. generación, ¿no? Entonces aquí es una Escherichia coli sensible a imipenem y nitrofurantoína, ¿ya? Vamos a ver otra, esta de acá, ¿no? Recuento de colonias, más de 100.000 mililitros de bacterias por no más de 100.000 bacterias por mililitro, ¿no? Aquí otra vez Escherichia coli es una de las principales causantes de infecciones urinarias. Aquí verían, bacteria productora de ble, otra bacteria que es productora de ble. Entonces, si se dan cuenta, es una bacteria que es resistente a varios antibióticos. Aquí tengo otro. Miren, aquí tenemos otro. Más de 100 colonias por mililitro, Escherichia coli y ven, ble. ¿Ven el ble? Sí. Sí. ¿No? A ver, creo que hay otro más. Aquí. Este es acá. Tinción de Gram, bacilos Gram negativos, más de 100.000 bacterias por mililitro, Escherichia coli, productora de ble. Entonces, esta parte de aquí es bien importante para que ustedes sepan diagnosticar. Generalmente, las infecciones urinarias siempre les van a venir con 100.000 mililitros de bacterias, con 100 bacterias por mililitro, ¿ya? Pero ustedes igual tienen que saber interpretarlo. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, auto. ¿Ya? Ahora, no siempre les va a llegar esto de bacterias por mililitro, ¿ya? También les puede llegar recuento de colonias promedio, ya de 4 a 7, contaminación. De 14 a 21, dudoso, y de 22 a 25 es infección, ¿ya? Entonces, vamos a ver los... Yo quiero explicarles un ratito eso de el recuento de colonias, que es lo más importante aquí en la infección urinaria, en el urocultivo.
todo informe de urocultivo, no sé si me lo puede poner más adelante ahí con un caso clínico, un informe de un urocultivo. Ese. Por ejemplo, ustedes ven ahí, ese es un informe que ustedes, doctores, van a recibir y tienen que saber interpretar, y al salir de esta clase, ustedes deben saber interpretar este informe. Ese es el objetivo de la clase. Ahí ven un examen directo 30 por campo, infección. Células epiteliales escasas. Las células epiteliales siempre deben ser escasas. Si ahí dice abundantes o regular, esa orina está contaminada con secreción vaginal. Y entonces ya no vale la pena ver el resto del informe. Hay que pedir una nueva muestra, ¿ya? Entonces, la tinción de Gram, abundantes bacilos Gram negativos. Eso quiere decir que hay bacilos Gram negativos en la orina. Normalmente, cuando no hay infección urinaria, debería decir no se observan bacilos, no se observan bacterias, ¿ya? Ahí si se fijan, bacteria aislada Escherichia coli. Quiere decir que es una Escherichia coli que está produciendo la infección. Y debajo dice recuento de colonias y hay un número. 100.000 colonias por ml de muestra y está su antibiograma. Ese recuento de colonias, ahora vuelva a más donde estaba en la tablita. Ese recuento de colonias es importantísimo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso sirve para que ustedes sepan si es una contaminación, si está dudoso el análisis o si es una verdadera infección. Por ejemplo, si en ese recuento de colonias dijera 0 colonias, eso es negativo. O sea, ese urocultivo es negativo, no hay infección. Si dijera 10.000, 12.000, hasta 15.000, se sospecha de una contaminación. ¿Contaminación de dónde? O sea que no ha habido un buen aseo y las bacterias que estaban alrededor de la uretra han salido junto con el chorro y han contaminado la orina, y esas son las que han crecido en el cultivo, ¿ya? Entonces, contaminación, no hay que tomar en cuenta. Si dijera en ese recuento de colonias 42.000, 55.000, 70.000, hasta 75.000, eso se considera dudoso. ¿Qué quiere decir? Que hay duda si es una contaminación o es una infección. Puede ser una contaminación. O sea, cuando salga esos números, uno tiene que interpretar si es un resultado falso positivo o falso negativo. Falso porque no es un análisis verdadero, está dudoso, ¿no? Falso positivo porque crecen bacterias, crecen. Positivo es el cultivo, pero es negativo la clínica. El paciente no tiene clínica de infección urinaria. No tiene disuria, oliguria, polaquiuria, pero crecen bacterias, ¿ya? Eso es dudoso. Ahora, ¿cuándo puede suceder eso? Cuando no hay un buen aseo. Cuando mucho tiempo está la orina en la casa y no se lleva al laboratorio. O una vez que llega al laboratorio, el bioquímico no la procesa inmediatamente y espera a las 12 del día. Entonces, cada 20 minutos, ustedes saben, por fisión binaria, va a ir multiplicándose las bacterias, ¿no? Entonces, es dudoso. Un falso positivo. Y un falso negativo quiere decir negativo el cultivo, pero el paciente tiene clínica. O sea, es un paciente que ha ido a la consulta de ustedes y ha dicho, doctor, me duele al orinar, orino a cada rato poquito con dolor. Y el cultivo, ustedes lo ven después de 2 días negativo. ¿Qué ha pasado? Aquí el laboratorio está mal. Pero todos estos falsos es por mala recolección de la muestra o mal procesamiento. Son dudosos. ¿Por qué será que no crece? Bueno, porque el paciente de repente ha tomado antibióticos antes de la recolección de la muestra. Por ejemplo, ha ido hoy día en la noche donde el médico, doctor, me duele mucho al orinar. El médico le ha dicho, mañana, ustedes deberían decirle,
Mañana, después de recolectar la muestra, empieza a tomar este antibiótico en forma empírica, por ejemplo, norfloxacina. Pero el paciente pensará que ese medicamento que le ha dado es para calmarle el dolor y esa noche le duele mucho y toma. Toda la noche ha actuado el antibiótico y al día siguiente el recuento va a ser bajo. Entonces, el paciente tiene infección, pero es un falso negativo, no crecen las bacterias por la acción del antibiótico. Ese es un ejemplo que puede dar un falso negativo. Otro ejemplo que puede dar un falso negativo es, por ejemplo, cuando no se recolecta la primera orina en la mañana. Lo mejor es que sea la primera orina de la mañana porque es la más concentrada, ¿no? Es la más concentrada. Pero si, por ejemplo, yo no oriné en la mañana, no recolecté, tomo agua y a las 12 del día recién recolecto la muestra de orina, esa orina ya está diluida. No hay la cantidad de bacterias representativas de un proceso infeccioso. Entonces va a dar un falso negativo. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Ahora, cuando el recuento de colonias dice 80,000, 85,000, 92,000, hasta 100,000, no es bacterias por ml, no. Es unidades formadoras de colonias por ml de muestra. ¿Ya? Entonces, ahí sí hay una verdadera infección urinaria o una bacteriuria representativa. ¿Me dejo entender, chicos? Esa tablita es importante para la interpretación. ¿Está claro? ¿Han entendido? Sí, doctora. Bueno, siga usted. El que quiere, atiende. El que no quiere, no atiende. Gracias, doctora. Entonces vamos a describir los pasos del procesamiento del orocultivo. ¿Ya? El primer día, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan? Eso fue el primer tema, uno de los primeros temas. Se hace primero el examen directo, se realiza la tinción de Gram, se hace primero se hace la toma de muestra, examen directo, la tinción de Gram, el cultivo. ¿Cuánto tiempo tiene que cultivar la bacteria? 24 horas. 24 horas. Entonces, al siguiente día, lo que se hace es el recuento de colonias. Ya es lo que vimos acá, en este cuadrito, es el recuento de colonias. Se tiene que identificar qué bacteria es y, por último, ver a qué es sensible con el antibiograma. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Muchas gracias. Y el tercer día se hace ya la lectura del antibiograma y se redacta el informe final. Entonces, esto es lo que nos interesa. Eso es lo que les va a llegar a ustedes, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del recuento de colonias? El objetivo del recuento de colonias es saber si es contaminación, si es que es dudoso o si es que es una infección, ¿ya? Ese es el objetivo del recuento de colonias, ¿ya? De 1000 a 10,000, ¿qué era? Contaminación. Eso, de 10,000 a 100,000. Infección. Ah, sí. ¿Cómo? Infección. Infección. No, es dudoso. Dudoso. Mayor a 100,000 ya es infección, ¿ya? Infección. Otra manera de poder interpretarlo, de poder verlo. Entonces vamos a ver los síntomas otra vez de la cistitis. Afecta la vejiga, no hay fiebre, el paciente tiene síndrome miccional, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, urgencia misional, ¿no? En la pielonefritis son otros los síntomas. Puede también haber síntomas urinarios, puede haber, pero lo que más notamos es la fiebre. El paciente va a tener síntomas gripales, va a tener náuseas, vómitos, escalofríos, sudoración, y que lo que más nos va a llamar es el dolor lumbar, ¿no? Y que nos va a salir el signo positivo al puño de Giordano, ¿ya? En la cistitis, ¿qué tratamiento van a elegir? Chicos, ¿han visto el video que les mandé del signo de Giordano? Sí, doctora.
¿Usted lo ha visto, Fernando? No, doctora, no lo he visto, no lo he visto. Pero si lo hubiera visto, lo hubiera podido pasar ahora para que no sea solamente signo de Giordano positivo y ni saben cómo se hace. Uno tiene que verse las maneras de poder explicar mejor cuando no se puede. No estamos en el aula, entonces yo les mandé un video para que lo vean. Aquí está. Pero usted también debería explicarlo con ese video. Aquí está el video, doctora. Es difícil aprender solamente con palabras, ¿no? Comparta pues sonido, no se oye. ¿No se escucha? Nada, pues tiene que compartir sonido. Aunque todos deberían haberlo visto ya, ¿no? Si no es largo, es cortísimo. Si yo me paso el trabajo buscando material para que ustedes aprendan, por lo menos dense la molestia de mirarlo, ¿no? Yo me doy la molestia de andar buscando para que ustedes aprendan. Me interesa que aprendan, pero ustedes tengan pues la motivación de mirarlo por lo menos, para que entiendan mejor. Bueno, siga nomás, no, eso es con tiempo que uno tiene que preparar las cosas. Siga nomás su clase. Sí, pero ya estaba compartiendo el audio, doctora. No se oye. ¿No se oye? Ya le puse para compartir audio. Usted se va a los puntitos que hay ahí arriba y dice compartir sonido y le da clic. ¿Ahora ya se escucha? El signo de Giordano. Sí. Entonces comencemos. ¿Ya se escucha el audio del video? Sí. Con el paciente sentado se le pide que deje al descubierto la parte de su espalda. Bueno, ahora continuamos. En la zona correspondiente a la proyección topográfica de los riñones, con la parte cubital de la mano, vamos a hacer unos pequeños golpes que no sean tan fuertes, pero sí que estremezcan al paciente. Esto se va a hacer siguiendo la línea costal, de esta manera. Esto se hace para que a la hora de percutir o a la hora de que hacemos esta maniobra, darnos cuenta si hay presencia de dolor o no. Se dice que tenemos un signo de Giordano positivo cuando el paciente refiere tener algún tipo de dolor y se genera una hiperextensión, en el cual el cuerpo del paciente va a ir hacia adelante y su cabeza hacia atrás. Estos movimientos de reacción defensiva se dan más que todo en casos de perinefritis y cálculos renales, en contraste con la leve sensación obtusa en el lado correspondiente al riñón sano. Se dice que tenemos un signo de Giordano negativo cuando el paciente no refiere ningún tipo de dolor. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, eso era todo lo que tenían que verlo para poder atender, ¿no? Para poder entender el tema. Ese es el signo de Giordano, o dolor puño percusión positivo, que también se llama, que da positivo. Que ya saben cuándo es positivo, cuando hay una infección urinaria en vías urinarias altas. ¿Qué se llama la infección en vías urinarias altas? Pielonefritis. Ah, ya, está bien. Siga, por favor. Perfecto. Entonces, como vimos en el video, en el puño de Giordano, no hace falta golpear fuerte, o sea, al más mínimo golpe que sienta en la región lumbar, el paciente va a referir molestias, ¿ya? Entonces, también es importante en los exámenes de orina poder ver el pH de la orina, ¿ya? Para considerar el posible agente etiológico, ¿no? Por ejemplo, pH ácido lo da generalmente el Lactobacillus acidophilus, que es el bacilo de Doderlein que se encuentra en la flora vaginal, ¿no? Cuando observamos un pH básico, una bacteria que vamos a observar es el Proteus mirabilis, ¿ya? Que es una bacteria que también se asocia a la formación de cálculos renales,
¿Todo tranquilo, chicos? ¿Alguna pregunta? No. Perfecto, ¿no? Entonces ahora vamos a los casos clínicos, ¿ya? ¿Alguien puede leer el caso clínico, por favor? Adolescente de 15 años de edad dio a luz por cesárea hace un mes. Manifestó cuadro clínico agudo de 2 días de evolución que se inició con cefalea, dolor en la región lumbar y malestar en general. Al día siguiente presentó fiebre, náuseas y vómitos postpandriales. Al examen físico presenta puñopercusión de Giordano positivo, se solicita un hemograma, examen general de orina y urocultivo, manifestando hemograma leucocitos 15.000 por metro cúbico. Milímetros cúbicos, perfecto. Entonces Milímetro vemos que es un adolescente que tuvo una cesárea y que a su mes manifestó un cuadro clínico de 2 días de evolución. El paciente empezó con dolor, no empezó con dolor en la región, empezó con dolor en la región lumbar, tuvo fiebre, náuseas y vómitos, ¿ya? Esto es lo más característico de la pielonefritis, un síndrome como si tuviera una gripe, ¿ya? Al momento del examen físico dio Giordano positivo, un golpe con el borde cubital de la mano en la región lumbar y la mujer manifestó dolor, ¿ya? En el hemograma se observaron una leucocitosis. ¿Arriba de cuánto es leucocitosis? Arriba de 10.000. Exactamente, ¿no? Entonces vamos a ver el examen físico, químico y microscópico de la orina, ¿ya? La orina sale con un aspecto turbio por la cantidad por la formación de bacterias, de colonias. También tiene un olor fétido, un color amarillento. Bueno, el color amarillo ya es clásico de la orina. El pH está ligeramente normal, no sucederá mucho cambio. Y el sedimento, esto del sedimento es abundante, ¿ya? El sedimento son esas pequeñas formaciones medio de pus que se llega a observar, ¿ya? El examen químico nos da negativo a glucosa, el paciente parece que no es diabético, negativo para glucosa, proteína, cetona, bilirrubina y urobilina. Pero sí nos da positivo para sangre por una posible hematuria y nitritos, ¿ya? En estos nitritos es bastante importante. ¿Por qué? Porque en la orina presentamos algo que se llama nitratos, ¿ya? Las bacterias descomponen los nitratos y llegan a formar orina, ¿ya? También llega a ser un indicador en el examen químico de una infección urinaria, en la muestra de orina, ¿ya? En el examen microscópico, un momentito, voy a... En el examen microscópico vemos células epiteliales escasas. ¿Qué nos indican las células epiteliales escasas? Que la muestra es buena. Que la muestra es buena. Si fuera regular o elevada, no sería una buena muestra y tenemos que solicitar otra muestra, ¿ya? Observamos leucocitos más de 100 por campo, nos indica claramente que es una infección. Nos indica claramente que es una infección y que se observan abundantes eritrocitos, ¿ya? Y abundantes bacterias. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo de este paciente? Pielonefritis aguda. Pielonefritis aguda, ¿ya? ¿Por qué el examen químico da positivo a nitritos? Porque cuando hay nitritos, por una posible infección. Eso, ¿no? Porque las bacterias descomponen los nitratos y se observan nitritos en la orina, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas que presenta este cuadro que no se presenta en una cistitis? ¿Cuál es la diferencia a una cistitis? El signo de Giordano positivo y la fiebre. Eso, La la fiebre. Eso, ¿no? La fiebre, las náuseas, los vómitos, el signo de Giordano positivo, ¿ya? Vamos al caso clínico 2. Una mujer de 30 años acude a urgencias con fiebre alta, dolor intenso en el costado derecho, tiene náuseas, vómitos, refiere haber tenido síntomas de una infección urinaria durante los últimos días. Ya esto ya nos da un antecedente, ¿ya? Los síntomas que tenía en esa infección urinaria era ardor al orinar. ¿Cómo se llama el ardor al orinar? Disuria. Disuria.
un aumento de la frecuencia de la micción o un aumento de la frecuencia urinaria, ¿cómo se llama? Poliquia. Polaquiuria, ¿ya? En la exploración física se observa sensibilidad en la región lumbar derecha y signos de irritación en la zona genital externa. La paciente no tiene antecedentes de problemas renales previos, ¿ya? Entonces aquí nos dicen que la persona dio positivo al signo de Jordan, que tenía una sensibilidad en la región lumbar, ¿ya? Aquí la paciente no tiene antecedentes de problemas renales previos. Esto de aquí también es importante porque esta sensibilidad en la región lumbar también puede ser por un cálculo, ¿ya? Por eso es que en esta clínica, ¿qué prueba le tenemos que pedir al paciente? Urocultivo. Urocultivo, ¿ya? Esta es la muestra del urocultivo. Vemos que la muestra es orina, el aspecto turbio, ¿ya? Se observan leucocitos 30 por campo, arriba de 10 ya es infección, células epiteliales escasas nos indican que es una muestra que es buena, eritrocitos por campo nos indica que no hay una hematuria, y aquí lo más importante es que se observan bacilos gram negativos. Que se observan bacilos gram negativos. Ya el principal productor de infecciones del tracto urinario es Escherichia coli. Y esto de aquí es lo que a nosotros, a ustedes, nos va a llegar. Ya un recuento de más de 100 colonias por mililitro de muestra. ¿Ya? Y el antibiograma nos representa si bacterias sensibles o antibióticos sensibles o antibióticos resistentes. ¿Ya? ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? Todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Sí. Ahora vamos a ver el cuestionario. ¿Cuál es la condición clínica más probable en esta mujer basándose en los síntomas presentados? B. La pielonefritis, ¿no? Primero esta mujer empezó con una cistitis, la mujer no se hizo tratar la cistitis y ascendió a pielonefritis, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes síntomas es característico de la pielonefritis? D. De verdad, no, pues sí. Y la fiebre también. Dolor en el flanco derecho, fiebre, náuseas y vómitos, ¿no ven? ¿Cuál es la principal diferencia entre cistitis y pielonefritis? Pielonefritis es una infección más grave que afecta a los riñones. Exactamente, ¿no? En esta afección a los riñones, si no se trata la pielonefritis, la bacteria sigue avanzando y llega a formar abscesos en el riñón, y eso puede llegar a formar una insuficiencia renal aguda, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento inicial recomendado para la pielonefritis? Antibiótico por vía oral. Antibióticos por vía oral, ¿ya? Aquí quiero decirles algo importante. Para la cistitis, ¿cuál creen que es el tratamiento? ¿Cuál creen que es el tratamiento para la cistitis? Hola. ¿Antiinflamatorios? Puede ser antiinflamatorios, pero no. Primero hay que darle antibióticos, ¿no? Porque la causa es bacteriana, ¿ya? Luego tenemos que también ver la clínica del paciente. El paciente tiene dolor al orinar, entonces se le va a dar un medicamento que le calme los dolores al orinar. Se llama Ribacil, ¿ya? Esto no les vamos a preguntar, solo quiero que ustedes sepan, ¿ya? Para la polaquiuria también hay otro medicamento, se llama Bladuril. Entonces aquí quiero que sepan que el tratamiento no es solamente tratar la causa, que es la bacteria, sino también poder aliviar un poco los síntomas que tiene el paciente. Ribacil para el ardor al orinar, y para el aumento, para que disminuyan la cantidad de infecciones, se le da Bladuril, ¿ya? El tratamiento no solamente va a los antibióticos, también tiene que tratar los síntomas, ¿ya? ¿Cuál es la complicación potencial de la pielonefritis si no se trata adecuadamente? Insuficiencia renal. Insuficiencia renal. ¿Por qué? Por continuidad. Por continuidad. Porque la bacteria, al llegar a las nefronas, llega a alterar la anatomía de las nefronas, llega a destruir, a dañar las nefronas, ¿ya? Por eso la insuficiencia renal. ¿Cuál es el componente en el examen directo de una orina cuya presencia indica contaminación? Las células epiteliales abundantes. Células epiteliales. ¿Y qué se debe hacer en ese caso?
Eso está mal. ¿Qué se debe hacer en caso de una contaminación? Se debe repetir la colección de la muestra de orina. Eso, se debe repetir la muestra de orina, ¿ya? ¿Por qué se va a dar esa contaminación? Porque el paciente tuvo mala higiene, capaz fue el primer chorro. Ya les expliqué por qué el primer chorro, ¿no? El primer chorro no tiene que entrar, tiene que ser el chorro medio, ¿ya? Aquí está la respuesta. Complete el siguiente análisis bacteriológico con un urocultivo negativo. ¿Cuál va a ser la muestra? La orina. Orina. ¿Cuál va a ser su aspecto? Claro, limpio. No. Aquí ustedes no se pone limpio, se pone límpido. ¿Ya? Es importante, límpido. ¿Ya? Examen directo, se observa leucocitos de 2 a 3 por campo, células epiteliales escasas, eritrocitos 0 a 1 por campo. Tinción de Gram, ¿qué le van a poner en tinción de Gram? ¿Los observan bacterias? Eso, ¿y en cultivo? No hay desarrollo de colonia. Eso, ¿no? ¿De cuánto colonia? 0 colonias por mililitro de muestra. ¿Ya? Vamos con el glosario. Litiasis es la formación de cálculos. Ya en alguna parte tenemos la litiasis, no es biliar, es la litiasis cística, la litiasis renal, la formación de cálculos. ¿Ya? ¿Qué era disuria? Dolor al orinar. Eso, no, dolor al orinar. Polaquiuria. Aumento del número de micciones por día. Eso. Anuria. Ausencia de micción. Ya. Vemos que A significa no y nuria, que es ausencia de la micción, ¿no? Que, o sea, que orinar, ¿no ve? Hematuria. Presencia de sangre en la orina. Eso. Leucocituria. Presencia de leucocitos en la orina. Proteinuria. Presencia de proteínas en la orina. Y glucosuria. Presencia de glucosa en la orina. Eso, ¿no? ¿En qué pacientes vamos a ver glucosuria? En los pacientes Pacientes con diabéticos. diabetes. Eso, ¿no? ¿Alguien sabe por qué? Porque hay mucha glucosa en su sangre. Ya, les voy a explicar. Lo que pasa está en que en los túbulos, ya, en los túbulos de la nefrona, se reabsorbe el 100% de la glucosa, ¿ya? Pero se reabsorbe a través de difusión facilitada, ¿ya? En la difusión facilitada, lo que se hace es a través de proteínas transportadoras, ¿ya? Pero estas proteínas transportadoras tienen su límite, ¿ya? Cuando superan los 180, los 180 decigramos por ml, creo que son decigramos por ml, cuando supera los 180 decigramos por ml, lo que pasa está en que ya supera su capacidad. Estas proteínas transportadoras solo pueden absorber 180 de glucosa y si el paciente tiene arriba de 180, la glucosa se escapa y llega a aparecer en la orina. ¿Ya? Tenesmo vesical, ¿qué es? Con sus palabras. La sensación del deseo al orinar a cada rato. Es una sensación de orinar a cada rato. El paciente está desesperado, llega al baño e intenta orinar y no sale nada de orina. ¿Ya? Cistitis. Inflamación de la vejiga. Eso, una infección de la vejiga. Pielonefritis. Infección de la pelvis renal y del riñón. El signo de Giordano ya habíamos explicado, es una maniobra de percusión con el borde cubital de la mano en la zona lumbar. Síndrome miccional es el conjunto de signos y síntomas que dificulta la evacuación fisiológica de la vejiga, ¿ya? ¿Cuáles eran los síntomas y signos del síndrome miccional? Disuria y polaquiuria. Disuria, polaquiuria, ¿qué más? Tenesmo vesical y urgencia miccional.
Por todo lo expuesto anteriormente, ¿qué es lo que considera más importante en la realización e interpretación del urocultivo? ¿Qué es lo más importante para ustedes en el urocultivo? El recuento de colonias, ¿Por qué? porque así podemos identificar cuál es la causa de la infección y el tratamiento. Ya, pero algo más. Porque nos puede indicar si es una contaminación, un resultado dudoso o una infección. Eso, exactamente, ¿no? Nos indica el recuento de colonias. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? ¿Todo tranquilo? ¿Se entendió todo? Bien. Voy a llamar lista. Alanoca Patón. Presente. Ansieta Vega. Presente. Beltrán Rocha. No hay. Cabrera Guarachi Lisbeth. Presente. Campos Pacasi Mariel. No hay. Carvajal Echalar Gabriel Mateo. No hay. Crespo Calle Camila Andrea. Presente. Díaz Yeronoembi. Presente. Durán Torres. Presente. Durán Vera. Presente. García. Presente. Guzmán. Presente. Guzmán Mamani. Presente. Gemio. Presente. Justiniano. ¿No hay? Laime. ¿No hay? Manrique. Presente. Montaño. ¿No hay? Padilla. Presente. Montaño presente. Sí. Ya. Padilla. Presente. Paniagua. ¿No hay? Párraga. Presente. Ya. Paniagua presente. Párraga presente. Pinto. Presente. Prado. Presente. Quintasi. Roca. Presente. Rojas. No hay. Rosas. Salvatierra. Rosas. Salvatierra. Presente. Saucedo. Presente. Studer. Presente, Studeraxi. Trigo. Presente. Trigo ya está. Villarreal. Presente. Yucra. Presente. Zapata. Presente, Auxi. Ya. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Auxi, disculpe, ¿Justiniano o se encuentra en sala? Creo que levantó la mano, pero su micrófono no da. Sí, perdón, no podía. Justiniano no pasa nada, presente. ¿Alguna Ya, duda, alguna gracias. pregunta que tengan? ¿Todo tranquilo? Auxi, disculpe, el examen práctico que se suponía que era para hoy, para la siguiente semana, si es que hay clases, ¿entra a este tema también? Según tengo entendido, no. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? ¿Todo tranquilo? Sí, Auxi. Ya. Les escribo por WhatsApp para coordinar un repaso, si quieren. Otro rato. Listo, Auxi. Listo, se cuidan. Ahora, Auxi, muchas gracias. Bye, Cuidado con el Hasta luego, Auxi. Gracias.